Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos nos muestran una nación que vive una profunda confrontación política al tiempo que arrecian las protestas raciales y la satanización de los mexicanos y latinoamericanos que viven en USA. ¿Qué se puede esperar de estas elecciones? ¿Qué pueden esperar México y los latinoamericanos? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano SPR. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo hoy Gispeline Gallardo del SPR. Muchas gracias, Gonzalo. Bienvenido a México. Y bueno, sin más, pasamos a presentar a nuestros invitados. Tengo el gusto de presentar al profesor Juan Carlos Flores Aquino, quien es maestro en Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac del Sur, licenciado en Economía por la UNAM y conductor del programa de radio Poder Ciudadano. Es comunicador político, analista y columnista de diversos medios de comunicación y fundador del programa de liderazgos de la Fundación Alemana Friedrich Ebert. También tengo el gusto de presentar al maestro Alejandro Díaz de León. Él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México en la FES Acatlán. Ha sido profesor por más de 19 años en la División de Ciencias Jurídicas en materias como Teoría del Estado y Presupuesto Público. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. También tengo el honor de presentar a la doctora Patricia de los Ríos. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Maryland y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de México, investigadora de Relaciones México-Estados Unidos. Bienvenida, doctora. Gracias. Y también tengo el honor de presentar al doctor Alfredo Jalife. Él es analista mexicano especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y globalización. Bienvenido, doctor. Encantado. Estados Unidos no nos deja de sorprender. ¿Qué podemos esperar de las próximas elecciones? ¿Qué ha caracterizado a estos comicios y qué imagen nos dejan los candidatos, maestra? Bueno, yo creo que esto es algo que tiene más larga data, es decir, Estados Unidos, el sistema político norteamericano vive una profunda crisis. Muchos académicos norteamericanos, incluso de la corriente principal, hablan de que el problema más grave que enfrenta hoy es su sistema político. Y estas elecciones no son sino un reflejo de esa crisis del sistema político de la cual podemos hablar después. Doctor Alfredo Jalife, ¿por qué la característica principal en este proceso electoral ha sido la confrontación política, la denostación política entre los dos principales candidatos? Bueno, a mi juicio, Estados Unidos vive una guerra civil larvada, es real. Hay una fractura a todos los niveles de su sociedad. Hay una grave crisis económica y financiera que no se ha resuelto desde el 2008, la quiebra de Lehman Brothers, en la que se ha beneficiado un grupo, el 1% de la población, la banca de Wall Street que apoya a Hillary Clinton, en detrimento del restante. Y luego viene también la fractura de su mismo sistema. Es decir, Estados Unidos no es una democracia, es una antidemocracia para el siglo XXI y de acuerdo a su estatuto de superpotencia, porque todavía rige un sistema electoral añejo donde no cuenta el voto popular, sino los votos que se obtienen en el colegio electoral. Se necesitan 270 votos y de ahí sale el presidente. Se pueden dar anomalías como el caso de Al Gore, que quizás se repita en esta elección también, en el que gane él el voto popular y por medio de fraudes, porque también en Estados Unidos hay fraudes electorales, hoy está el clamor de la gente de Trump que pueda haber un fraude electoral. Y eso es lo de menos si es cierto o no. Aquí lo que cuenta es la percepción. 3/4 partes del Partido Republicano que fue encuestado cree que va a haber fraude electoral. Entonces ya pone en tela de juicio a todo el sistema. Entonces luego tenemos también la cuestión racial, la homofobia, la islamofobia, la mexicanofobia, latinofobia. Estados Unidos vive de fobias. Entonces, pues es un país que vive una grave crisis. Yo creo que el grave error de México fue habernos metido en su elección, porque podemos pagar los platos rotos. Existe un supremacismo real, 64% de la población son blancos, la mayoría son WASP, White Anglo-Saxon Protestant, y eso es Trump. A mí no me preocupa Trump, me preocupa el trumpismo, me preocupa el 9 de noviembre,
¿Cómo van a restañar sus heridas? Vamos a ver cómo llegamos a ese punto de la situación. Pero en todo caso, los dos candidatos de alguna manera se han caracterizado por tener discursos un tanto diferentes. ¿Qué es lo que podemos rescatar del discurso de Hillary y del discurso de Trump? Lo acabas de decir muy bien. De los 4 candidatos en Estados Unidos que en este momento están disputando la presidencia en Estados Unidos, 2 claramente son los visibles. Por un lado Hillary Clinton por el Partido Demócrata, por el otro lado Donald Trump por el Partido Republicano. Nunca en la historia se había visto un proceso tan sucio, tan de descalificaciones, tan hablando de braguetas, de mails hackeados. Nunca antes se había visto una descalificación tan grande en la historia de Estados Unidos, y tiene que ver mucho también por el tema de lo que decía el doctor Alfredo Jalife, de cómo se puede calificar a Donald Trump, ¿no? Yo coincido con él en el sentido de que Donald podrá ser quizás lo visible, pero lo preocupante es ese alto porcentaje en este momento que está de acuerdo con la xenofobia, que está de acuerdo con el racismo, que son clasistas, que además tienen un odio contra los mexicanos, y también me parece el grave riesgo pues de la otra parte, Hillary Clinton, junto con el Partido Demócrata y Barack Obama, pues no ha sido la política que esperaban los migrantes particularmente hacia México. No, me parece que ese punto es muy importante, el de la reforma migratoria que nos quedamos esperando todos los latinos, y la otra parte fundamental es la parte económica, que me gustaría más adelante también comentar. Sin duda. Alejandro, ¿y a tu consideración, cuál sería el perfil ideológico de cada uno de los candidatos, y también a tu consideración, qué es lo rescatable de cada uno de los candidatos? Indudablemente el comentario que realizan los compañeros del panel habla muy claramente del fondo de lo que está viviéndose en una elección, que en lo particular yo creo que es más un tema mediático, es un tema que ha salido mucho de los contextos. Algunos compañeros analistas e investigadores finalmente no dan crédito de lo que está sucediendo en la Unión Americana. Creo que ha sido un tema de un gran circo, una gran condición mediática para generar los cambios de la transformación que deberá tener el mundo al final de la era del petróleo y el cambio de una generación de energías. Y en esa tesitura yo creo que hay que rescatar en buena medida desde el resto del mundo la visión de lo que es verdaderamente la Unión Americana, la visión de que es un país con problemáticas finalmente en la democracia, que no es la meca como tal vez Alexis de Tocqueville en algún momento dado lo presumió, lo pensó en un momento dado. Creo que debemos también de vislumbrar que la Unión Americana va a un proceso de transformación. Los ataques que se han dado entre Trump y Clinton marcan el grado de descomposición social que se vive en la Unión Americana, el grado de problemática económica que se está dando interrelacionada con la política y que hoy permea en gran parte del mundo. Necesitamos salir adelante con ese escenario y empezar a vislumbrar lo que será la nueva gobernabilidad del mundo. Las elecciones en los Estados Unidos, los candidatos norteamericanos, los mexicanos y América Latina. Le hemos pedido al escritor y analista internacional Ignacio Solares que nos dé su opinión al respecto. Para bien o para mal, yo creo que Trump consiguió algo inaudito. Consiguió abrir, y perdón por la expresión, una cloaca que estaba allí en Estados Unidos y que era esa parte norteamericana reaccionaria, profundamente nacionalista, profundamente populista, y que había estado como adormecida. Bueno, Hillary Clinton yo creo que ha tenido el problema de no ser una opositora a Trump lo suficientemente carismática, lo suficientemente sólida. Por poner un símil para que me entiendan, no es una Margaret Thatcher, no es una Golda Meir. Ese es el problema. Y no nos queda más que cruzar los dedos. Recuerden lo que pasó en Inglaterra. Todas las encuestas decían que, por supuesto, Inglaterra no se iba a salir de la Unión Europea,
estaba 10 por 1. El no en Colombia estaba 15 por 1. Y miren lo que pasó. Independiente de lo que digan ahora los candidatos, lo más importante es lo que hagan después desde el gobierno. ¿Qué podemos esperar, maestra, de uno y otro candidato? Bueno, yo creo Como que... gobernante, claro. Sí, claro. Bueno, yo creo que, digamos, Hillary Clinton tendría la ventaja de ser una mujer experimentada, de ser una mujer inteligente y de representar determinados intereses, pero con claridad y con responsabilidad política. El problema de Trump es que no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer si llegara a ser el presidente de los Estados Unidos, aunque tenemos ideas de lo que ha dicho. El problema es qué tipo de relación va a tener con el resto del gobierno norteamericano, qué tipo de relación va a tener con la Suprema Corte y con el Congreso. Si él va a lograr avasallar, digamos, a estos órganos y entonces imponer, por ejemplo, una política proteccionista, imponer una política respecto de México en donde se ponga en cuestión no solo el Tratado de Libre Comercio, sino la posibilidad de una deportación masiva, etcétera. Es decir, no sabemos. Ese es el gran problema. Este hombre no tiene experiencia en política exterior, entonces no solo para México y América Latina, creo que el resto de América Latina está más lejos de Estados Unidos, sino para Europa, para el Medio Oriente, etcétera. Es decir, sería un enorme interrogante que sobre todo afianzaría, digamos, las tendencias autoritarias que de alguna manera ya están presentes, ¿no? Doctor Jalife, ¿y si gana Trump, cómo sería el 9 de noviembre? Estados Unidos y el mundo. Bueno, sí está muy claro, tienen programas, tienen equipos, ambos contendientes. Por ejemplo, del lado de Trump está Michael Flynn, que fue el exdirector de la DIA. Tuvo firmas. Conste que en México no es políticamente correcto hablar bien de Trump, y yo no voy a ser quien va a hablar bien de él, pero tampoco es mi labor estar denostando a ciegas. Es decir, nosotros tenemos que analizar bien el proceso, pues para tomar medidas en consecuencia, porque el trumpismo no se muere el 9 de noviembre, pero sí se conocen, es muy visto esto. ¿Qué va a pasar así en forma sucinta? Guerra comercial contra México, guerra comercial contra China. La guerra comercial contra México implica concluir el muro que ya fue construido en su tercera parte por Baby Bush. Lo que pasa es que hay tanta desinformación en México que dos expresidentes panistas como son Fox y Calderón están despotricando contra el muro cuando Baby Bush, ante sus narices, construyó la tercera parte del muro a un costo de 3.500 millones de dólares y además aprobado para la entonces senadora Hillary Clinton. Digo, a nosotros en México, salga quien salga, nos va a ir peor, porque Hillary tampoco es la panacea. Con Hillary Clinton, y ahí están los Wikileaks, ella fue la que impulsó la entrega del petróleo mexicano, que era la última carta geopolítica que teníamos. Entonces, en resumen, pero en relación a Trump, habría un acercamiento con Rusia, eso es real. Con Hillary tendríamos más de lo mismo del Partido Republicano Clásico y del Partido Demócrata Clásico. ¿Por qué razón? Porque los Bush hoy están con Hillary. Es decir, el establishment del Partido Republicano, Paul Ryan y compañía, McCain, Romney, etcétera, están con Hillary. Es decir, Trump es un tsunami. Incluso él iba a ser independiente. Y ahora, ¿qué va a pasar con Hillary? Pues agarrarnos confesados. Obviamente van a consolidar la captura del petróleo de México, se van sobre Venezuela, se van a llevar todo el petróleo de Venezuela, que no es ningún secreto, y quizás tengamos una tercera guerra mundial, y lo digo con mucha responsabilidad, que sería nuclear contra Rusia. Y Alejandro, ¿qué debería hacer México? ¿Cuál es la posición que debe tomar México en dado caso que llegue tanto Donald Trump o Hillary Clinton? ¿Qué debe hacer México? Debemos retomar la relación binacional desde una condición de mejoría para nuestro país. México depende en buena medida de la Unión Americana, pero ellos también dependen formalmente de nosotros.
México está viendo una posición de renegociación del Tratado de Libre Comercio, que es uno de los puntos fundamentales del debate norteamericano, en un mecanismo integracionalista que formalmente aborda Donald Trump frente al mecanismo de apertura de Hillary Clinton en un marco del neoliberalismo, de la transformación del neoliberalismo. Yo creo que debemos de empezar a prepararnos para el gran cambio y la gran transformación bajo una condición. Tenemos petróleo todavía, un poco ya jurídicamente manejado en la iniciativa privada, pero tenemos que explotar nuestras grandes maravillas que tenemos en el país y debemos empezar ya a prepararnos ante la condición del problema diplomático con Hillary Clinton, que yo creo que será un tema sumamente controversial hacia el 2018, y obviamente ante la condición de un Donald Trump en un espacio de recuperación de empleo hacia la Unión Americana. Eso va a generar transformaciones y cambios en la economía y debemos de ir pensando seriamente en explotar las reservas turísticas, en retomar la reforma energética para poder generar mayor desarrollo en el país y prepararnos a este cambio que viene en todo el mundo. Y eso se da en un cuadro político interno de México que también es bastante complicado en este momento. Es decir, ¿en qué condiciones está México para afrontar este enorme desafío de redefinir sus relaciones con los Estados Unidos, con una debilidad de un gobierno que no alcanza la fuerza que debería tener y de una oposición que no está claro que llegue a gobernar en México? Sí, yo creo que la situación de México en estos próximos dos años va a ser extremadamente vulnerable, en parte por la visita de Trump. Yo creo que hubiera sido absolutamente lógico que el gobierno mexicano en Washington buscara algún acercamiento con la campaña de Trump, dado que Trump tiene posibilidades de llegar a ser el presidente de Estados Unidos, pero jamás invitar a Trump a México y menos aceptar las condiciones en las que vino el día antes del informe, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la situación de México va a ser muy vulnerable y que aún si ganara Hillary Clinton, en donde creo que ahí habrá como más posibilidades, digamos, de negociar, pero que no será una buena situación, de modo que México pues tendrá que ver, o el gobierno de México tendrá que ver hacia adentro cómo se mueven, digamos, las fichas, porque no cabe duda que el resultado de esta elección en Estados Unidos va a tener un impacto muy grande sobre la situación interna de México también. Sería interesante saber, doctor, ¿en qué medida esta situación tan frágil de México desde el punto de vista político internacional como la estamos viendo nosotros ahora, si esta situación es algo que tienen claro los mexicanos en general o les da lo mismo? No estamos viendo, primero que nada, que a México no le ha ido bien en nuestra relación con Estados Unidos. ¿También yo los soy negocios? de win-win. Ganemos y ganen. Yo estoy a favor de una unión norteamericana completa, con todo y mexicanos. Pero que no vengan con el cuento que el demócrata que me hizo, que participó en la construcción del muro es mejor que el republicano que va a concluir el muro. Bueno, eso ya es no tener ni... Pero porque no hay democracia en el país para debatir. Ese es el problema mexicano. Entonces nosotros tenemos que participar ya de lleno en la política interna de los Estados Unidos. Tenemos cómo. Y luego, la otra característica que no podemos perder de vista, y yo quiero regresar a eso, cómo controlan la agenda. Ahí están en los Wikileaks. Cuando dice Hillary Clinton, ¿no? Yo voy a hacer todo para que sea feliz George Soros. Es decir, ¿cómo puede ser que una candidata esté tan sumisa a los intereses de la banca de Wall Street? ¿En qué nos beneficia a México, George Soros? Y el Tratado de Libre Comercio, Juan Carlos, a ver, el principal debate o la principal rispidez que ha habido, principalmente en México, es la posibilidad del replanteamiento del Tratado de Libre Comercio. Yo he escuchado durante años en México que nos hemos quejado de precisamente el Tratado de Libre Comercio. Luego, entonces, ¿por qué nos quejamos ahora de la posibilidad de la replanteación del tratado? Mira, hay dos aspectos ahí muy interesantes que se han reflejado en esta campaña en Estados Unidos. Una es esa propuesta que hace Donald Trump, precisamente muy agresiva hacia su electorado, diciéndoles que los mexicanos les hemos quitado el trabajo y su bienestar.
en Estados Unidos, ¿no? Que el presupuesto que precisamente han ejercido los demócratas, pues ha sido destinado para el beneficio social de los migrantes en México, ¿no? Efectivamente, el planteamiento del Tratado de Libre Comercio dejó mucho a desear, sobre todo en la parte migratoria. Tendría que haber sido integral y tendría que haber sido con ciertos productos reservados, como se hizo en Europa. Fue un proceso de 75 años la integración europea, y en Estados Unidos, bueno, nos la echamos en 5 años, ¿no? Entonces, hasta la fecha estamos teniendo esas consecuencias, pero quiero abordar un punto que me parece fundamental en la discusión que se está llevando a cabo sobre el poder latino en Estados Unidos. Nunca se ha ejercido ese real poder latino que existe. En este momento 27 millones de latinos podrían estar votando para la elección del 8 de noviembre. En ninguna otra circunstancia habíamos tenido esta magnitud de votantes latinos que podrían marcar una diferencia muy interesante. Hay estudios que señalan que este voto latino no ha sido ni para el Partido Republicano ni para el Partido Demócrata. No ha habido una cierta preferencia, ¿no? Hubo por ahí algo con la propuesta 187 en donde pues el Partido Republicano perdió muchos simpatizantes latinos, pero la de Pete Wilson en los 90s, pero en este momento sí podemos afirmar, se podría pensar que ese voto latino estaría en contra de Donald Trump, pero no es así. Hay muchísima gente latina, mucha gente que está pensando seriamente en darle su voto a Donald Trump. Sin embargo, de estos 27 millones de personas, también los estudios señalan que no será mayor al 50% los que salgan a votar el 8 de noviembre, que me parece que por ahí también sería un punto fundamental. ¿Los latinos van a definir la elección? Sería una extraordinaria oportunidad que lamentablemente no vamos a ver. Me parece que por el sistema del colegio electoral, en cómo está definido el voto en Estados Unidos, no hay esa posibilidad, también por la apatía. El migrante mexicano, el migrante sudamericano, centroamericano en Estados Unidos no está interesado en las elecciones en Estados Unidos. Es muy diferente a la migración asiática, a la migración japonesa, a la migración que viene de otros lugares, a la migración china, a la coreana, que se vinculan más con los procesos electorales. Desafortunadamente, así como en México existe una apatía para participar en procesos políticos electorales, en Estados Unidos se sufre la misma pues, deficiencia que permite, ¿no? Esa no votación. Mientras los latinos, como dices, a lo mejor no están tan interesados en la elección, los norteamericanos y el gobierno sobre todo está muy interesado en América Latina desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, lo que sucede en los Estados Unidos no solo va a tener un impacto grande en México, sino que también en toda la región. ¿Cuál será el impacto? ¿Cuáles son las perspectivas que se abren para América Latina? Da igual quién gane en los Estados Unidos, porque al parecer hay una tendencia en una dirección muy concreta. Yo quisiera señalar que, primero, en términos numéricos, habría que entender que en la Unión Americana hay 320 millones de habitantes aproximadamente y solamente hay 40 millones de latinos formalmente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí habría que entender un poco los parámetros de los impactos que vamos a tener en relación al proceso norteamericano. También habría que visualizar que el contexto proteccionista embarbolado por Trump conlleva un mecanismo que ha sido mediáticamente llevado a la crisis en el mundo y principalmente en Latinoamérica y en China, porque el contexto no es otro más que el regresar los empleos que en un momento salieron de la Unión Americana para poder a países donde se pagaba mano de obra más barata y que en un momento dado generaba mayores ingresos para los grandes empresarios, para los dueños de las grandes empresas. Y eso conllevó necesariamente que el gobierno norteamericano tuviera que crecer su deuda interna de una forma importante para darle empleo a esos norteamericanos, sean legalmente norteamericanos de origen asiático, de origen africano, de origen latinoamericano y anexas. Finalmente el gobierno norteamericano tiene que darles empleo para poder generar la paz social. En concreto, maestro, hay una situación tal que los Estados Unidos, entre otros, han promovido un proyecto económico político en América Latina, que es un proyecto neoliberal con consecuencias muy claras para la región. Proyecto que fue abandonado, sobre todo el proyecto de las dictaduras, para asumir ahora una nueva perspectiva, doctor. ¿En qué sentido este proyecto podrá ser devuelto a su punto de origen para recomenzar una nueva perspectiva de dominación de los Estados Unidos en América Latina? Bueno, en América Latina estamos asistiendo yo diría, a un fenómeno
efímero, porque se está acentuando el neoliberalismo. Curiosamente, es paradójico. Tenemos el caso de Brasil, de Argentina, y me pasaría toda la tarde citando. Entonces, que son países relevantes. Estamos hablando de Brasil, es la principal economía de Latinoamérica. Bueno, México es una franquicia tejana, ya ni siquiera es país, mi país, desgraciadamente. Aquí recibimos órdenes, totalmente. Si no, no hay, vean la política exterior de México, es un desastre. Entonces estamos asistiendo ya en la cuestión macro a un neomonroísmo neoliberal, curiosamente, cuando el neoliberalismo se está cayendo. Tanto en Estados Unidos, esta es Joseph Stiglitz, acaba de sacar un reciente artículo donde dice, ya murió el neoliberalismo, ¿no se dan cuenta? El Brexit es eso. A la misma Gran Bretaña ya no le importa el neoliberalismo, porque además traen un choque geopolítico con Alemania, se quieren acercar a China. Es decir, si hoy nos damos cuenta cuál es el mundo, y eso desgraciadamente en México no se tiene la perspectiva. Realmente donde nada más se discute en México están las universidades. Fuera de las universidades que están cerradas, no se discute. Entonces, nosotros no nos estamos dando cuenta qué sigue para el 2018. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo yo a Stratford. Dice, es razonable que gane Andrés López Obrador, Andrés Manuel. Stratford es la CIA de los empresarios, es decir, no lo escribe cualquiera. Y dice, pero el problema es, no el problema, lo ven hasta benéfico, de que no va a revertir la reforma energética, porque no va a tener mayoría en el Congreso, lo cual es cierto. México también es un país fracturado, que no lo queremos ver. Tenemos un norte con un crecimiento económico descomunal y tenemos el sur con crecimiento negativo. Le doy 2 ejemplos. Campeche, que tenía petróleo, hoy está en -8 de crecimiento, con pocos habitantes. Y tenemos Querétaro, que es un fenómeno, porque está en la cuestión de la maquila, está creciendo 10%. México está balcanizado económicamente. Y lo vemos en la reforma educativa, etcétera, etcétera. La cuestión es que, independiente de lo que puede ocurrir en los próximos meses, lo cierto es que hay una perspectiva de largo plazo del proyecto norteamericano. ¿Hacia dónde se dirige? Sería bueno también saberlo, ¿verdad? ¿Hacia dónde se dirige y cuáles son las implicaciones hacia América Latina? A mí me gustaría mucho también conocer qué tan responsable es Obama de lo que está ocurriendo, no solo particularmente respecto al proceso electoral en Estados Unidos, de lo que está ocurriendo en América Latina, cómo está impactando en el proceso electoral en Estados Unidos y, por supuesto, lo que ocurre en el mundo, que también ha sido bandera de campaña de ambos candidatos. Yo ahí tengo una opinión diferente en este sentido. Yo creo que no hay una política hacia toda América Latina. Yo creo que si se ven las cifras, digamos, del comercio, por ejemplo, entre América Latina y Estados Unidos, y se quita a México de esas cifras, entonces el panorama es muy diferente, porque en realidad muchos países de América del Sur más bien se han acercado a China, etcétera. Es decir, yo no creo que hoy Estados Unidos, con los problemas en el Medio Oriente, tenga un interés enorme por América Latina. Lo lamento, a nosotros nos puede parecer que sí hay un gran interés, pero yo creo que no es así. Creo que la relación con México es muy diferente, porque la relación con México, porque tenemos 3,000 kilómetros de frontera, porque las dos economías están integradas, etcétera. Entonces, lo que ocurrió en Brasil no está en función de acercar a Sudamérica hacia Estados Unidos y alejarlo a lo mejor un poco de las BRICS. Bueno, ese asunto de Brasil es muy complicado. Le estamos atribuyendo a Estados Unidos totalmente lo que pasó en Brasil. Quién sabe, yo no conozco bien la política de Brasil como para asegurar eso, como si estuviéramos todavía en los años 70 con el golpe de Estado en Chile. Pero lo que quiero decir es que objetivamente no es lo mismo la relación de Brasil o Argentina con Estados Unidos que la relación de México. Yo creo que ahí hay una diferencia muy grande y que Estados Unidos está más preocupado de otras zonas del mundo donde tiene intervenciones mucho más fuertes. Ahora, si queremos a fuerza decir que tiene una política para América Latina en su conjunto, bueno, está bien, pero yo creo que no es así. Sin duda alguna impacta, puesto que si bien es cierto, Estados Unidos está preocupado de las materias primas que puede obtener de otras regiones del mundo más alejadas, pero también está preocupado del comercio internacional y sobre todo de los países asiáticos. Y en ese sentido también juega un papel muy importante la situación que se produce con China,
que ha empezado a dominar la materia prima en América Latina y que incluso está detrás de iniciativas que tienden a acercar a los países latinoamericanos con los países de Asia. Y el hecho de que hayan dejado los dos candidatos de lado el Transpacífico, el tratado, muestra claramente en qué dirección quiere ir Estados Unidos, ¿o no? Claro, hay una reorganización de la política económica norteamericana e industrial norteamericana que conllevará necesariamente al principio del agotamiento del modelo chino, al término de la Guerra Fría finalmente, de la maquila china para inundar el mundo, y eso tendrá que conllevar necesariamente que países como México, y ahí disentiría un poco del comentario de la maestra, finalmente Latinoamérica tendrá que ser parte de ese gran mercado, de esa gran industrialización, y en esa base está señalada las devaluaciones de las monedas, las crisis económicas para generar pobreza y obviamente generar salarios a bajo costo que permitan el low cost que ganan en el caso chino los grandes empresarios, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que vislumbrar el eje de la reorganización de la política con los Estados Unidos y aprovechar este impas que se da en la elección norteamericana con un tema que yo creo que ha sido de características extraordinarias y naturales, como el tema de la enfermedad de Hillary Clinton, que cambió el eje político en la elección norteamericana, que le dio la posibilidad a Trump de tener un aspecto de posicionamiento que le permite vislumbrar la presidencia, que yo también quisiera señalar que hay 10 puntos porcentuales en este momento. La última encuesta de Univision hace unas horas marca entre 9 puntos porcentuales de diferencia formalmente entre Trump y Hillary Clinton, después de una serie de campañas mediáticas para devastar su posicionamiento. Por lo tanto, yo creo que la elección de Estados Unidos indudablemente está viviendo un impas natural para América Latina, un impas natural para el mundo, que nos debe de permitir buscar los procesos de renegociación de la materia económica y de las relaciones con la Unión Americana. Difícil. Y se incendiará América Latina, es decir, vienen movimientos sociales, vienen levantamientos sociales, revueltas sociales, independientemente de quién gane las elecciones, dada esta turbulencia que han mencionado casi de manera unánime los cuatro. Doctor, ¿usted qué opina? Bueno, yo haría un planteamiento primero que nada más geoestratégico, y a veces se nos pierde esa dimensión, porque cada quien está ubicado en su nivel, ¿no? Pero hay otros niveles que a veces no analizamos, sobre todo desde México. El mundo está en una grave crisis global que representa la caída de un gigante llamado Estados Unidos. Es una potencia en declive ante el ascenso de China, pues de ahí viene la doctrina Obama y el pivote hacia China, y luego la resurrección de Rusia como potencia militar, y obviamente que tiene pues a la par, tiene una paridad nuclear con Estados Unidos. Ese es el momento del mundo, ese es el legado que deja Obama. 8 años, después de 8 años, el mundo está peor que cuando él entró. Y teníamos grandes esperanzas con él. Igual los mexicanos, la mayor parte votaron por Obama. ¿Y qué? ¿Cuál fue el beneficio? Es que quien más ha deportado mexicanos en la historia de Estados Unidos. Ahora, también nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica. Tenemos que hacerla. Ahí está el desastre de la Cancillería mexicana en el caso de la UNESCO, del que no me quiero meter, pero no es un caso aislado. Ya son varios. Nosotros también tenemos que hacer, ya no hay política exterior de México. Refuerzo esta idea. Y obviamente esto pesa mucho porque México es la segunda potencia de Latinoamérica. No es cualquier cosa México. Y aquí, ¿qué sucedió con el caso migratorio? Que aquí se ha hablado mucho. Nosotros teníamos una salida honrosa cuando estaba Fox en la presidencia y tenía de canciller, que duró, muy efímero por cierto, que duró 2 años, Castañeda Goodman, que defendía más los intereses de Israel que los de México. Entonces, ¿qué sucedió? Incluso muy ligado al grupo de George Soros. ¿Qué sucedió? Quería la enchilada completa. Bueno, no hubo enchilada completa. Es decir, en ese momento una política racional, sensata, hubiera aceptado la solución migratoria que en ese momento teníamos. Incluso Colin Powell hasta se asombró de por qué México no lo había aceptado. Es decir, un capricho de un canciller que además ni era diplomático, era ociólogo, otros dicen que era sociólogo, ya no sé cuál de las dos, con ese o sin ese, un capricho
y llevó a una política que nos está dañando hasta la fecha. Porque ahora con el caso Trump, y nos guste o no, a Hillary, que viene, bueno, Hillary ha tenido muchos bamboleos, yo conozco bien desde la cuestión médica que dañó el primer mandato de Clinton, de su marido, hasta ahora que se cargó a la extrema derecha y Bernie Sanders se ha encargado de regresarlo un poco al centro. Nosotros no hemos sabido manejar la cuestión migratoria con Estados Unidos y cada día va a estar peor, porque con el trumpismo, obviamente hay que verlo, hay 64% de blancos que se sienten alienados, que ven la emergencia de los mexicanos, más que de los afros. Pues los afros al final del día son el 11%, pero los que están creciendo realmente es el lado latino y tienen pavor a eso. Tenemos que entender la alienación mental que padece hoy el blanco estadounidense. Claro, y ellos por lo tanto son tan propensos como nosotros y también ahora en este foro, a olvidarnos de una perspectiva más global, a analizar nuestra realidad no solo en la perspectiva de lo local. En ese sentido también es interesante ver que el mundo, como se ha dicho aquí, vive una situación bastante crítica, bastante tensa y que puede ir a peor, ¿ya? Desgraciadamente. Y en ese marco, indudablemente, la situación de América Latina se convierte en algo global que va más allá de México. ¿Quedará más débil América Latina frente a Estados Unidos con las cosas que están pasando en la economía y en la política de América Latina? ¿O volveremos a ser fuertes como para tener una relación de igual a igual? ¿O se acabó eso para Por siempre? supuesto que hay una crisis económica internacional, hay un agotamiento del neoliberalismo, hay también un nuevo escenario internacional, lo que vimos con el Brexit en Inglaterra, lo que estamos viendo en todo este escenario de estos nuevos emergentes también, modelos económicos, junto con, por supuesto, hay otro punto fundamental que quiero ahondar, que es la crisis de la democracia en Estados Unidos. Ahí es donde creo que también nos va a pegar, porque una democracia de 200 años en donde ya se había posicionado como un referente, quizás simulado internacionalmente, de la democracia perfecta, entre comillas, que representaba la democracia de Estados Unidos, ahora estamos viendo pues, que el propio Barack Obama sale a declarar pues, que deje de lloriquear Donald Trump y que se ponga a ganar votos en los electores, ¿no? La elección es sucia ya, ahora en este momento ya Donald Trump la descalificó, por supuesto que va a decir que fue un fraude la elección en Estados Unidos y entonces emerge también una crisis democrática, una crisis de credibilidad que ya estamos cargando en todas las democracias de América Latina. En México se me hace una aberración pensar que porque sea una mujer presidenta la de Estados Unidos, pues también en México tenga que ser necesariamente una mujer la que tuviera más posibilidades. No estaría mal. No estaría mal quizás, por supuesto, cada quien tiene sus preferencias, pero ¿a qué me refiero? Por supuesto que va a generar una crisis de credibilidad, que ya estamos en ella, en todas las democracias en América Latina, la va a acentuar porque va a ser una descalificación al por mayor como nunca antes se había visto en Estados Unidos, que va a salpicar, por supuesto, a México en primer lugar y después a toda América Latina. Entonces la crisis no solamente es económica, no solamente es una crisis política, sino también es una crisis de la democracia en la que estamos viviendo. Sin duda, el Congreso norteamericano, la entonces presidenta Hillary Clinton, tendrán que replantear el modelo de la elección en Estados Unidos. Y por supuesto vendrá otro tema como el de la segunda vuelta en México, que también tendrá ahí repercusiones. Bueno, estoy yéndome a otros tipos de situaciones, pero sí va a afectar. Sí va a afectar en América Latina desde manera, yo creo, importante por lo sucia que ya está la elección en Estados Unidos. Pero además la situación política en América Latina no es la mejor en todos los países. O sea, empezamos a ver caso por caso y nos vamos a encontrar con sorpresas muy grandes. Y sobre todo de cómo han perdido prestigio los partidos políticos y determinados sectores en particular. Pero si miramos con un poco de esperanza lo que está ocurriendo, yo no diría qué esperamos de Estados Unidos, porque no vamos a esperar algo diferente a lo que hemos obtenido hasta ahora, pero sí ¿con qué podemos soñar? Si no podemos soñar con el sueño americano yéndonos a los Estados Unidos, podemos soñar con que es posible que se transforme la realidad de América Latina y nuestros países puedan vivir mejor y más unidos para enfrentar de forma común el futuro. Bueno, el problema de América Latina, digamos,
tiene problemas muy graves de muchos tipos, por ejemplo, el tema de la violencia, pero no es un continente que no esté creciendo. El problema que tenemos es la desigualdad en la repartición del ingreso, pero no necesariamente que no sea un continente que tenga todas las posibilidades materiales y humanas de crecer. Aquí nuevamente pues son tal vez nuestros sistemas políticos que impiden que haya una repartición más equitativa de la riqueza, porque dos países de los más desiguales del mundo son México y Brasil, pero no es porque no tengan economías que pudieran proporcionar a sus poblaciones otra cosa si las cosas fueran diferentes. Entonces yo no sé tampoco si se puede hablar del conjunto de la región, por más que hablemos el mismo idioma, con la excepción de Brasil. Yo creo que más bien ahí es la historia concreta de cada uno de esos países, pues la que determinará qué curso seguirán, pero no es la región entera. Asia tampoco es una unidad, sino la historia de cada uno de esos países la que irá determinando cómo será su futuro. Esa es mi opinión. Sin duda alguna, la situación en los Estados Unidos se vuelve cada vez más compleja. Sin duda, los desafíos del pueblo norteamericano son enormes y esperamos que los candidatos estén a la altura de esos desafíos, pensando que tanto ellos como nosotros queremos vivir en democracia. Y los latinoamericanos, naturalmente, miramos con mucha expectación lo que allí ocurre, pero quizás lo más importante sería que analicemos cuáles son nuestras tareas en el mundo globalizado en el que vivimos. Soñando con vivir en América, sí, pero en la América de nuestra América Latina, que tiene también perspectivas enormes y muy significativas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.